Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Dice la Biblia: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos siguen a través de la internet, a través de la televisión, la radio. Gracias, Padre, por su presencia bendita. En esta hora le rogamos que derrame grandes y abundantes bendiciones sobre cada uno de sus hijos e hijas en toda la tierra. Y ahora, Dios, le pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. En su mano santa nos entregamos, Señor, háblenos, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y para esta ocasión vamos a trabajar con el título El Espíritu Santo y Balaam. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos la presencia del Espíritu Santo desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. En toda la Biblia aparece el Espíritu Santo. Y precisamente el estudio de la palabra de Dios, con el título general El Espíritu Santo hoy, pretende hacer un repaso de toda la Biblia en cada lugar, en cada libro donde aparece el Espíritu Santo. Hoy vamos a trabajar con el título, repetimos, El Espíritu Santo y Balaam. Cuando usted lee el libro de Números en el capítulo número 24, versículo 1 y 2, mire usted lo que dice la Biblia. Números capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Dice el versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu Santo vino sobre Balaam. Cuando buscamos en la Biblia el significado de la palabra Balaam, encontramos que Balaam significa glotón y significa devorador. De manera que este glotón y devorador, aquí dice la Biblia, fue lleno del Espíritu Santo. Se hace interesante el estudio de este profeta de Dios, el estudio de este hombre de Dios, porque cuando entramos en los detalles descubrimos cosas increíbles que tienen que ver con nosotros y con nuestro tiempo. Por ejemplo, cuando usted lee en el capítulo 22, los versículos 12 y versículo 6, entonces usted descubre que Balaam fue un profeta de Dios. Dice Números, capítulo 22, versículo 12, dice el verso 12, entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam consulta a Jehová y Jehová le responde. Es un profeta de Dios. Balaam consulta a Jehová que si le da permiso para ir a maldecir al pueblo de Israel, a instancia de un pedido de Balac, el rey de Moab. Y Dios le dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. En algún momento veremos
cómo Balac le ofrece a Balaam honrarlo y darle dinero, darle riquezas, a cambio de maldecir al pueblo. Versículo 6, dice el capítulo 2, versículo 6, ven pues, ahora te ruego, dice Balac, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Dios le dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Profeta de Dios, consulta a Dios, pregunta a Dios, y Dios le indica lo que debe hacer. Parece que en la vida de Balaam había un apetito peligroso, y era apetito de poder y de dinero. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, en el capítulo 22, versículo 7, mire lo que dice la palabra. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Fueron con dinero en sus manos, fueron con riquezas, fueron con las dádivas de adivinación. Una manera muy curiosa de comprar a un profeta. Cuando usted sigue leyendo, los versículos 15 en adelante enfatizan más esto de las dádivas de adivinación o de las riquezas, de las ofertas ofrecidas a Balaam. Dice el versículo número 15, capítulo 22, versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y dice el versículo 18, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Balaam estaba consciente que lo que le estaban ofreciendo era dinero, eran riquezas, a cambio de maldecir el pueblo de Dios. Ponga cuidado. En la Biblia, triste y lamentablemente, este profeta de Dios se convirtió, como veremos, en un mal ejemplo, en un ejemplo peligroso, en una persona que a pesar de ser profeta de Dios, se dejó comprar por la ambición, la avaricia, la codicia, y terminó no solamente perdiendo las cosas de este mundo, sino que terminó como un enemigo de Dios y se perdió para siempre. Cambiarlo todo por nada. En el capítulo 24 del libro de Números, mire usted lo que dice la Biblia. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos tratando el tema El Espíritu Santo y Balaam. Y estamos enfocados en conocer a Balaam. Dice el capítulo 24, los versículos 11 al 13, ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Balac le está diciendo a Balaam, después que en lugar de maldecir al pueblo lo bendice, Balac se molesta y le dice, te había prometido darte cosas, no te voy a dar nada. Dice el versículo 12, y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Balac se molesta porque Balaam no maldice al pueblo. Pero hay ciertos detalles antes de eso que deberíamos ver. Lo que está claro y bien claro
es que Balac le ofrece riqueza, dinero a Balaam, y que Balaam tiene el gusto, el interés, el deseo de ese dinero y esa riqueza. Cuando seguimos mirando, descubrimos que la maldición y la bendición son parte de la experiencia cristiana. En el capítulo 23, versículo 3 al 5 del libro de Deuteronomio, aparecen ciertos detalles que tienen que ver con Balaam, que son muy, muy importantes para lo que estamos diciendo. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La idea es que bíblico, solo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Gramático, ¿cuál es el significado de las palabras en esta parte de la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia explica lo que está pasando. Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir la Biblia? Y cómo enseñar lo que quiere decir. En el capítulo número 23 del libro de Deuteronomio, los versículos 3 al 5 dice la palabra de Dios: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Amón y Moab, amonitas y moabitas. Recuerde que los amonitas y moabitas aparecen como hijos de la hija de Lot, hijos de un incesto, hijo de una aberración, hijo de una abominación. Los hijos de una mujer que a su vez es la hija de su padre. Dice la Biblia en el versículo número 4, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Dice el versículo 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Balaam, triste y lamentablemente, se vendió por dinero, siendo un profeta de Dios, para maldecir al pueblo y así sacar sus ganancias. Los seres humanos generalmente olvidamos que nuestra vida es, como dice la Biblia, un soplo. Es como una nube que hoy es y mañana ya no es. Piense por un momento, 150 años atrás, todas las personas que vivieron 150 años atrás están muertas. No pasaron de 150 años. El tiempo avanza. Los registros del cielo se llenan. La pregunta es, ¿cambió Balaam el cielo y la vida eterna por el dinero de la tierra? La respuesta es sí, pero veremos que al final lo perdió todo. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, a quien Dios le dio el derecho, la autoridad, la potestad de bendecir o maldecir, se vende para maldecir el pueblo de Dios. Cuando seguimos buscando, encontramos, triste y lamentablemente, en el capítulo 31 de Números, ¿a qué se vendió este profeta de Dios? Números capítulo 31, versículo 15 y versículo 16, dice la Biblia, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Balac manda a llamar a Balaam para que venga a maldecir al pueblo de Dios.
Dios le dijo, no vayas. Balaam, empeñado e interesado en el dinero, vuelve por segunda vez a preguntarle a Jehová. Y entonces, por su empeño y su interés, triste y lamentablemente, Dios le dice, pues ve. ¿Tú quieres ir? Sí, pues ve. El resultado, triste y desgraciadamente, es que hagamos un breve repaso de esto para entrar en los detalles cómo muere Balaam. Número 1, Balac le ofrece. Balaam consulta a Jehová y Jehová le dice, no vayas. Número 2, Balac vuelve a la carga y manda una segunda comitiva. Le ofrecen más cosas, más dinero, más honor. Balaam decide volver donde Jehová para preguntarle a Jehová si podía ir. Llama la atención que ya Dios le había dicho que no. Y entonces Balaam insiste en volver a preguntarle a Dios para ver qué dice Dios. Pero si ya te dijo que no, ¿por qué tiene que volver a preguntarle si puede o no puede? Dios le dice, entonces ve y tú dirás las cosas que yo te diga. Llama la atención cómo en camino a donde Balac ocurre el incidente de que el ángel se presenta en el camino y el asna se sale del camino y Balaam golpea al asna cuando se pega a una pared y pega la pierna de Balaam a la pared. Y entonces dice la Biblia que el asna abre la boca y le dice, ¿por qué me pegas? ¿No he sido yo el asna donde tú has montado siempre? Balaam, furioso, airado, le dice, si tuviera una espada te mataría en este momento. ¿Pero por qué? Y entonces, en ese momento, se abren los ojos de Balaam, que está ciego por la riqueza y el dinero, y ve al ángel que está enfrente con una espada desenvainada. Y el ángel entonces le habla a Balaam y le dice que su camino no es correcto y que si no lo ha matado es porque el asna se salía del camino. Qué curioso que un hombre de Dios, un profeta de Dios, no es capaz de ver a un ángel que se le opone y sin embargo un asna, un animal, puede ver el ángel. Llama la atención cómo el amor al dinero, el amor a las riquezas, ciega los ojos hasta de un profeta de Dios como Balaam. Cuando tenga tiempo, lea por favor los capítulos 22 hasta el 31 del libro de Números y allí encontrará los detalles. Recuerde, estamos interesados en la manera como el Espíritu Santo viene sobre Balaam. Precisamente cuando en su intención de maldecir, Dios decide bendecir a su pueblo. Y es interesante ver todas las palabras que Balaam utiliza, porque cuando entramos en detalles, descubrimos cómo allí empezamos a ver la belleza del nacimiento de Jesús cuando viene a la tierra. Mire, por ejemplo, usted en el capítulo 24, Balaam dice en el versículo 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed.
Cuando usted va al Nuevo Testamento, encuentra las palabras de aquellos sabios de Oriente cuando preguntan. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién hablaba de esa estrella en ese lugar? Balaam. El Espíritu Santo vino sobre Balaam y anunció proféticamente la venida de Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que un hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo se convierta en un instrumento del diablo para hacer daño al pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que haya vendido al pueblo de Dios por dinero, por riqueza? ¿Cómo es posible que haya recomendado a Balac que hiciera una fiesta a Baal Peor? La fiesta a Baal Peor se llevaba a cabo con el fin de que la tierra se hiciera más productiva, con el fin de que Baal Peor bendijera más la cosecha. Por tanto, además de embriagarse, parte de la práctica era el sexo. Y cuando estudiamos esa parte ahí frente a la entrada a Moab, descubrimos que, como dice el libro de Números capítulo 31, por asesoramiento de Balaam, el pueblo fue invitado a esta fiesta de Baal Peor. Y entonces, triste y lamentablemente, la maldición cayó sobre un pueblo pecaminoso, un pueblo pecador, que cae en la fornicación delante de Dios, y allí Balaam es acusado por lo que pasó en Baal Peor. Capítulo 31 del libro de Números. Números capítulo 31, veamos los versículos 7 y 8. Números 31, 7 y 8. Qué vergüenza un hombre de Dios venderse, un hombre de Dios prestarse a convertirse en un instrumento del diablo sin importarle la muerte de los hijos de Dios. Dice el capítulo 31, versículo 7 y versículo 8, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y dice también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¡Qué vergüenza! Matar al profeta de Dios, versículo 15 y 16. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. El hombre de Dios, el profeta de Dios, por dinero, vende el pueblo de Dios al diablo, llevándoles a pecar, a fornicar, para que la maldición le pudiera caer. Eso es aberrante, abominable y espantoso. Todo por dinero. Y cuando caen los enemigos de Dios, también cae el profeta de Dios. Sin embargo, recuerde que en el capítulo 24 dice que cuando Balaam se prestaba para maldecir al pueblo, vino el Espíritu Santo sobre él y en lugar de maldecir, lo que hizo fue bendecir al pueblo de Dios. La pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana,
¿Es usted un mensajero o una mensajera de Dios? ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo de Dios para proclamar su palabra? ¿Ha sido usted guiado y dirigido por el Santo Espíritu? Entonces, cuídese del amor a las riquezas. Cuídese del amor a poseer cosas, porque el dinero tiene su propia personalidad, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Balaam amó el dinero, amó las riquezas y vendió al pueblo de Dios. Llama la atención, triste y lamentablemente, cómo Balaam, de ser un profeta de Dios, se convierte en un símbolo del mal. Dice 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14 al 16. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14 al 16. Mire lo que dice la Biblia. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y sigue diciendo Pedro, versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La locura del profeta. El amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor a las ganancias, utilizando las cosas sagradas de Jehová, traen como consecuencia la locura. Dice Pedro, la locura del profeta. Cuando usted estudia la experiencia de Elías y Eliseo, usted recuerda que Elías recomienda a Eliseo no cobrar por los milagros obrados y realizados por Jehová. Usted recuerda cómo Eliseo sana a Naamán. Y usted recuerda cómo Naamán queda limpio de la lepra. Pero usted recuerda también cómo Giezi, el siervo de Eliseo, amante a la codicia, amante a la riqueza, amante a las posesiones, va cuando Naamán se va y miente para recibir algunas cosas de las que había traído Naamán. Y cuando va y las esconde, viene donde Eliseo, y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes? Oh, no, señor. Eliseo se molesta y le dice, es tiempo de conseguir esto, aquello y lo otro. La lepra que se le quitó a Naamán, se te va a quedar a ti y a tu familia. Y en aquel momento, aquel muchacho, por su codicia, por cobrar, por hacerse rico y ganar con los milagros de Jehová, queda leproso para toda la vida. Debemos tener cuidado con la manera como nos manejamos delante de Dios. ¿Cómo es posible que Balaam se vendiera al dinero, a las riquezas, al punto de quedar loco, como dice Pedro, de hablar hasta con un animal, de ir por una senda contraria a lo que Dios había establecido? Porque la primera vez que se acerca a Dios y le dice que si puede ir, Dios le dice, no vayas, no maldiga al pueblo que es bendecido, no vayas. Y como cuando Balac le ofrece más riqueza, cuando le envía príncipes más honorables, se vende a la idea de volver a consultar a Jehová. No obstante esto,
Dios le dice, ve. Y 3 veces el Espíritu lo inspira a bendecir el pueblo de Dios. Regresa a su casa sin las riquezas que le ofreció Balac. Y como vimos y leímos, Balac le dice, Dios te ha dejado sin honra. Y cómo después se vende presentando un plan macabro de hacer pecar al pueblo para que la maldición le llegue y entonces recibir las ganancias. Esto es una cosa de loco, esto es una cosa espantosa, esto no tiene sentido, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia, entonces es verdad, ocurrió. Este pecado de Balaam es tan feo, es tan espantoso, que Judas, el hermano de Santiago, por tanto hermano de Jesús, escribe en su libro de un solo capítulo una frase interesante que involucra a Balaam. Judas, capítulo 1, versículo 11, dice Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Dios dejó bien claro la manera como debían ofrecerse los sacrificios. Dios dejó muy claro cómo debían hacerse las cosas. Caín no hizo lo que Dios le pidió. Caín hizo lo que a su juicio él consideraba lo que debía hacer. Yo soy agricultor. Yo no voy a ofrecer ningún becerro, ningún carnero, ningún cordero. Yo lo que tengo son productos de la tierra, así que eso es lo que te voy a ofrecer. Creó su propio sistema, creó su propia manera de adorar a Dios. Hizo como le dio la gana. Consecuencia, esto lo enloqueció, porque es que la gente termina enloqueciendo, se pone loca cuando la persona no camina y hace como manda a Dios, se vuelve loco. Tan loco se fue este muchacho que mató a su hermano. Balaam quedó tan loco por la riqueza que aconsejó a Balac hacer una fiesta a Baal Peor con mucho sexo para desgraciar a los jóvenes de Israel y entonces le cayera la maldición. Dice Judas, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, han hecho lo que le da la gana y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por dinero a manejar las variables para maldecir al pueblo de Dios. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y termina diciendo, y perecieron en la contradicción de Coré. Recuerde a Coré, Datán y Abiram. Recuerde cómo estos príncipes se levantaron contra Moisés. Y recuerde cómo Moisés les desafió. Y cómo Moisés expresó, si Dios no me ha llamado, y ustedes mueren la muerte como muere todo el mundo, entonces Jehová no me llamó. Pero, si la tierra abre su boca y se los traga a todos ustedes, y la tierra se cierra otra vez, entonces Jehová me llamó. Y inmediatamente la tierra se abrió, los tragó y se cerró. Como esos príncipes del pueblo de Dios se levantan contra Moisés porque querían más poder. Pero ¿qué más poder pueden pedir si ya tienen el poder y son los que ministran en el santuario, los que ministran en el tabernáculo, los que ofician delante de Dios? Caín, Balaam, Coré. Es curioso y triste leer en el libro de Apocalipsis en qué tenor aparece el nombre de Balaam. Dice la Biblia
en Apocalipsis capítulo 2, el versículo número 14. Recuerde, repito, Balaam fue lleno del Espíritu Santo cuando abrió su boca y el Santo Espíritu lo guió para bendecir al pueblo de Dios. Queremos terminar con una nota alta y hermosa. No terminaremos con una nota lúgubre y espantosa de cómo murió el hombre de Dios, cómo murió el profeta de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Recuerde Jesús hablándole a las 7 iglesias. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? ¿Qué recomendó a Balac? Y aquí dice claramente los detalles de qué fue lo que hizo este profeta, este hombre de Dios. Dice Jesús que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿En qué consiste? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este es el cuadro de la triste vida de Balaam. Como un hombre de Dios se vende por dinero para que el pueblo de Dios sea maldito, para que el pueblo de Dios sufra las consecuencias del pecado, para que el pueblo de Dios reciba la destrucción por la maldición del Todopoderoso. Pero me gusta Números capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y dice la Biblia, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, oyó a Dios, vio a Dios. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. ¿Cómo es posible que una persona que conoce a Dios, que escucha a Dios, que se relaciona con Dios, que es amigo de Dios, cómo es posible que por amor a las riquezas se haya vuelto loco? Como dice Pedro, la locura de Balaam. Y lleno del Espíritu Santo, Balaam dijo, de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Y dice Balaam, benditos los que te bendijeren. Y ahora dice, y malditos los que te maldijeren. El mismo profeta anunciando su propia sentencia.
benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Triste y lamentablemente, este profeta de Dios se vende y termina siendo un maldito de Dios. Hay una serie de trabajos que estamos preparando sobre las bendiciones y las maldiciones. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo bendito, un pueblo bendecido. Ese es el interés de Dios. Me llena de gozo, dice en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versículo 1, dice Moisés: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si Balaam se mantiene firme, si Balaam se mantiene recto, si Balaam se mantiene haciendo la voluntad de Dios, el que es dueño del oro y de la plata podía darle todas las riquezas que el profeta quisiera, porque Dios es el dueño. Dice Moisés: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Tú quieres bendición, Balaam, tú quieres riqueza, tú quieres dinero, mantente firme, Balaam. Camina como yo mando, Balaam, haz la cosa como he determinado. Pero ¿cómo es posible? Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos como se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice la Biblia: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y dice ahora: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Y dice ahora: Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo ha escrito para nuestra amonestación. Todo lo que hay en la palabra de Dios es para nuestro bien. Todas estas experiencias del pasado quedaron registradas en el Santo Libro para que nosotros no caigamos en los mismos errores. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 6 en adelante, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Espíritu Santo y Balaam, una experiencia triste como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, como un profeta de Dios, como una persona que fue llena del Espíritu Santo, por amor a las riquezas, terminó loco y al final pereció como un enemigo de Dios, donde el mismo pueblo de Dios le quita la vida. Amigo, amiga, hermano, hermana, es tiempo de revisar nuestra vida. Es tiempo de descubrir cuáles son nuestros motivos y cuáles son nuestras intenciones. Es tiempo de descubrir si hay o no hay maldad en nosotros. Hace algún tiempo grabamos un sermón con la pregunta, ¿qué es la maldad? Le invito que vaya ahí a YouTube y busque en la página La Voz del Consolador Oficial ese tema, ¿qué es la maldad? Y descubra cuáles son sus motivos, cuáles son sus intenciones. Al servir a Dios en la persona de sus santos, ¿qué en realidad lo que le mueve? ¿Qué es lo que su corazón quiere? ¿Hacia dónde se dirige? Porque amigo, amiga, aunque se haga el bien, si hay maldad, el fin no será lo mejor. Balaam, un hombre de Dios, un profeta de Dios, se vendió por las riquezas e instruyó a Balac, un enemigo del pueblo de Dios, para realizar ciertas estrategias y hacer que el pueblo pecase y así cayera la maldición sobre el pueblo de Dios. ¡Qué vergüenza! Un hombre de Dios vendido a un rey pagano para que la maldición caiga sobre el pueblo del Señor. Revisemos nuestra vida, busquemos y entendamos cuáles son nuestros motivos y nuestras intenciones. Y si de alguna manera hemos fallado, vayamos donde Jehová. Pidámosle perdón y el Señor Jesús, el Padre Celestial y el Santo Espíritu nos perdonan, nos cambian, nos restauran. Comenzamos de nuevo la experiencia con el Señor. El Espíritu Santo y Balaam es una historia que deberíamos tomar en cuenta en estos días finales, donde el enemigo está comprando gente a diestra y a siniestra. Si el diablo fue capaz de ofrecerle a Jesucristo riqueza y los bienes de este mundo, ¿qué no hará contigo y conmigo para sacarnos del camino de salvación, para sacarnos de la presencia de Dios? Dios te libre, Dios me libre de vender al enemigo este derecho legal espiritual de entrada a la patria celestial. La pregunta con la que queremos terminar en esta hora. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted ser lleno o llena del Espíritu Santo para que a través de la vida suya muchas almas vengan al conocimiento de la verdad? Para que a través de su testimonio, cuando abra la boca, el Santo Espíritu pueda hablar. Qué hermosa la experiencia de Balaam cuando permitió que el Espíritu hablara a través de él. 3 veces bendijo al pueblo, con palabras tan profundas y maravillosas como las que estudiaron aquellos sabios de Oriente y vinieron a ver a Jesús cuando nació en el pesebre en Belén. Que Dios pueda ungirte a ti, pueda ungirme a mí con su Espíritu
para traer palabra de vida para vida eterna. Si aceptas el desafío de darle al Señor todo derecho legal espiritual para que venga el Espíritu Santo a tu vida, levanta la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, le entregamos la mente, la voluntad, la conciencia. Le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Nos lave, nos limpie, nos cambie, nos transforme. Para que el Espíritu Santo haga de nuestra vida una fuente divina de inspiración que beneficie a los demás y les traiga a los pies de Cristo Jesús y alcancen así la salvación y la vida eterna. Padre Santo, querido Dios, eterno Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.